La experiencia nos muestra que dos objetos en movimiento relativo se ponen en contacto, entre ellos va a aparecer una fuerza que se opone al movimiento, es decir, es una fuerza que genera resistencia al movimiento relativo entre los dos objetos. La experiencia nos dice también que esta fuerza depende de la naturaleza de los dos objetos y da lugar a lo que se conoce como fuerza de fricción. Y es una fuerza tal que, si asumimos que el objeto de arriba se está moviendo respecto al de abajo con una velocidad v, entonces en la superficie de contacto o en la zona de contacto entre los dos objetos aparece esa fuerza en dirección opuesta al movimiento, y que es la que nosotros estamos llamando la fuerza de fricción. Experimentalmente se tiene que la fuerza de fricción es directamente proporcional a la normal que aparece en la superficie de contacto. Por ejemplo, en el caso que estamos considerando aquí, dado el hecho de que el objeto en la parte de arriba tiene un peso, entonces el de abajo reacciona a este peso, que sería pues la reacción en la superficie, con una fuerza igual y opuesta que nosotros estamos llamando la normal. Eso quiere decir que entre mayor sea la normal, más grande es la fuerza de fricción. Observe que la normal es igual y opuesta al peso, que quiere decir que si este objeto, que es el que yo quiero mover, tiene un valor de masa apreciable, o sea, es bastante pesado, entonces la fuerza normal va a ser igual en magnitud a ese peso. Por ende, entre más macizo sea el objeto que yo quiero mover, más normal va a existir, y de acuerdo a esto que estamos diciendo acá, al ser mayor la fuerza normal, pues más la fricción. Lo que en resumen quiere decir que entre más macizo el objeto a mover, mayor fricción o mayor oposición a su movimiento vamos a encontrar. Esta ecuación la podemos escribir ya en forma de una igualdad de la siguiente manera. La fuerza de fricción es igual a una constante de proporcionalidad para la cual hacemos uso de la letra griega mi multiplicada por la normal, y donde esa constante la llamamos el coeficiente de fricción. La experiencia también nos demuestra otra cuestión respecto al coeficiente de fricción, y es la siguiente: que podemos tener un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción dinámico. Para poder entender cuál es la diferencia entre estos dos coeficientes de fricción, observe el siguiente par de ejemplos. Tenemos un refrigerador en dos situaciones diferentes. El refrigerador del lado izquierdo se encuentra quieto, es decir, a una velocidad cero, mientras que imaginemos que este otro refrigerador se encuentra en movimiento con una velocidad constante porque usted lo está empujando. Suponga que para el refrigerador del primer caso, usted decide que lo quiere comenzar a mover, es decir, va apenas a comenzar el movimiento para que éste adquiera una velocidad en esta dirección y llegue a esta situación. Es decir, ese sería el instante inicial, ese sería un instante posterior. Aquí él estaba quieto, pero usted va a comenzar a empujar para que él se mueva, mientras que en este usted ya logró moverlo y se mueve a una velocidad que es constante. Como el lado izquierdo, para que se mueva, evidentemente hay una fuerza de fricción. Esta fuerza se opone al movimiento. Vamos a denotarla con una E, porque corresponde a una situación en la que el refrigerador se encontraba estático, mientras que en la situación del caso derecho también va a haber una fuerza de fricción que denotamos con un subíndice D, debido a que él ya se encontraba en movimiento, es decir, una situación dinámica. La experiencia nos indica que la fuerza de fricción para el caso estático siempre es mayor que la fuerza de fricción para el caso dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que es más difícil hacer que un objeto comience a moverse que mantenerlo en su estado de movimiento, y eso es porque él adquiere una inercia realmente. Y si nosotros recordamos el hecho de que el refrigerador tiene un peso,
lo que origina una reacción dando origen a las fuerzas normales y que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal en ambos casos es la misma porque el refrigerador no va a cambiar su masa porque usted lo esté cambiando de posición. Entonces, si por un lado usted tiene un coeficiente de fricción multiplicado por la normal y en el otro tiene un coeficiente de fricción multiplicado por la normal, si las normales, como estoy diciendo, no van a cambiar, entonces los coeficientes de fricción sí deben ser diferentes, lo que implica que el de la izquierda va a ser el coeficiente de fricción estático y el de la derecha el coeficiente de fricción dinámico, que son los dos que acabamos de definir. Lo que quiere decir entonces que siempre el coeficiente de fricción estático es mayor al coeficiente de fricción dinámico, que es lo que da lugar al hecho que estoy diciendo de que es más difícil hacer que un objeto comience a moverse que mantenerlo en su estado de movimiento. Ahora bien, en términos de las fuerzas, yo puedo decir que el coeficiente de fricción estático se relaciona entonces con la fuerza mínima necesaria para poner en movimiento relativo a los dos cuerpos, mientras que el coeficiente de fricción dinámico se relaciona con la fuerza necesaria para mantener dos cuerpos en movimiento relativo uniforme, es decir, que uno respecto al otro se mantenga moviendo a velocidad constante. Miremos un ejemplo. Nos dicen que un bloque de 800 gramos de masa se encuentra sobre un plano inclinado 30 grados. Nos preguntan respecto a la fuerza que debe aplicarse al cuerpo para que éste se mueva hacia arriba con un movimiento uniforme, es decir, se mueva a velocidad constante. El esquema es supremamente importante, ya lo he mencionado en otras ocasiones, porque debemos de conocer cómo es la geometría del sistema que estamos estudiando. En este caso tenemos un plano inclinado, tenemos un sistema de referencia que escogemos de tal manera que el objeto se mueva en la dirección de uno de los ejes coordenados escogidos de esta forma. Tenemos que el bloque en este caso tiene un peso, tiene una fuerza que es la que lo está alando hacia arriba para que él se mueva a velocidad constante. Tenemos una fuerza de fricción que se opone al movimiento y tenemos una fuerza normal que es la reacción natural a la componente del peso. Nos dan el valor del coeficiente de fricción que es de 0.3. Mire que es algo adimensional dada esta forma funcional. La normal es fuerza, fuerza de fricción es fuerza, por ende este no debe tener unidades. Y nos dicen que la masa es de 800 gramos. Eso es lo mismo que tener 0.8 kilogramos. Luego, si hacemos las sumatorias, la sumatoria de fuerzas en X tendríamos hacia arriba la fuerza F menos hacia abajo la fuerza de fricción y la componente del peso también en esta dirección, por eso queda menos W seno de 30, porque esta componente en esta dirección es esta que tendría yo aquí y este es el cateto opuesto a 30, por eso viene siendo seno. Y como el movimiento es a velocidad constante, pues no tenemos aceleración, por eso es así. Luego para el eje Y tenemos hacia arriba la normal y hacia abajo la componente del peso, que en este caso es un cateto adyacente. Por eso queda n menos W coseno de 30 igual a 0. Entonces es claro que de aquí n es igual a W coseno de 30, la que si reemplazamos en esta ecuación, teniendo presente que la fuerza de fricción es mi por la normal, entonces me queda F menos la fuerza de fricción, que es mi por la normal, que es esta que tengo acá, menos W seno de 30 igual a 0. Aquí vemos que W, que es la masa por gravedad, simplemente es un factor común, los factorizamos y reacomodamos algebraicamente. Luego reemplazamos los datos que ya conocemos y obtenemos finalmente para la fuerza 5.95 newtons. Observe que podríamos repetir este ejemplo, pero en vez de asumir que el objeto se mueva hacia arriba con una velocidad constante, o sea, en movimiento uniforme, podríamos mirar qué pasa si se ve de forma acelerada, con una aceleración constante. Entonces supongamos que el problema se plantea así. Desarrollar el ejemplo anterior, pero asumiendo que el bloque sube con una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Observe que es exactamente el mismo problema, pero lo único que está diferenciando es que
en vez de tener una velocidad constante, realmente la velocidad varía en el tiempo, dando lugar a una aceleración. Lo que implicaría entonces que en el eje X tendríamos aceleración, por ende, la única diferencia entre estas ecuaciones es que esta ahora debe ser igual a la masa por la aceleración. Eso quiere decir que aquí en vez de 0 debe haber masa por aceleración, la demás sigue siendo lo mismo, y aquí tendríamos que en vez de 0 es igual a masa por aceleración. Voy a copiar abajo esta ecuación, pero ahora vamos a borrar 0 y vamos a escribir que existe una aceleración. Debe haber entonces una masa por una aceleración. Si hacemos el álgebra de la misma manera como lo hicimos arriba, tenemos lo siguiente, en la que se diferencia del resultado obtenido anteriormente solamente en este término, porque antes este término valía 0. Si reemplazan los datos, que ya los conocemos el valor de la masa, conocemos el valor de la aceleración, que ahora es de 0.1 metros por segundo al cuadrado, y conocemos este término que ya lo calculamos, entonces usted puede probar que la fuerza va a ser igual a 6.03 newtons.